Manizales es una ciudad llena de vida, pero no todos pueden moverse en ella con la misma libertad. En este documental queremos mostrar las barreras invisibles que enfrentan personas con discapacidad visual y motriz. Vamos a hablar con expertos, con personas que viven estas dificultades todos los días y con ciudadanos del común, porque entender es el primer paso para empatizar. La discapacidad motriz afecta el movimiento y el desplazamiento. La discapacidad visual incluye baja visión o ceguera total. La accesibilidad es un derecho, no un favor. El diseño universal busca que todas las personas puedan usar los mismos espacios. Bueno, soy Lizeth Paola Arcila Serna, jefe de oficina de atención a personas con discapacidad de la Alcaldía de Manizales. Bueno, lo primero que les quiero compartir es el concepto de lo que es discapacidad, ¿sí? Porque primero no es una enfermedad, no es un padecimiento, es una condición, ¿sí? Que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, pues está tipificada como un término genérico que incluye deficiencias en las funciones o estructuras corporales, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Esto indica precisamente aspectos negativos de la interacción de la persona con discapacidad y el entorno. Es decir, siempre va a haber un diagnóstico en términos de salud, pero ese diagnóstico en interacción con el contexto va a generar precisamente que esas deficiencias en las funciones o estructuras corporales genere limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. ¿A partir de qué? De las barreras. Entonces son tres conceptos básicos para entender lo que es discapacidad. De acuerdo a la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud, se llama la CIF desde la OMS, Organización Mundial de la Salud. Entonces lo primero son aspectos biológicos, deficiencias en el cuerpo, aspectos personales, limitaciones en las actividades personales o de la vida cotidiana y aspectos sociales, restricciones para la participación social. Listo, entonces ya sobre ese concepto es muy importante ahora entonces entender qué es accesibilidad. Manizales cuenta con la política pública de discapacidad 2021-2028. Esto está fundamentado en la ley 1618 que permite precisamente el goce efectivo de los derechos. Ese es el propósito. En ese orden de ideas, para comprender sobre qué concepto trabajamos la accesibilidad, es importante que conozcan que tenemos ejes estratégicos y la accesibilidad hace parte de un eje estratégico de la política pública. Cuando pasamos a conocer entonces de qué se trata la accesibilidad, encontramos tres componentes. El primero, acceso al medio físico, diseño universal. Segundo, el acceso al transporte o movilidad segura. Y tercero, acceso a la tecnología. Entonces, cuando hablamos de accesibilidad, estamos hablando de un campo más amplio que trasciende una rampa, que trasciende un andén, que trasciende lo físico, ¿sí? Entonces, sobre eso es muy importante que tengamos la claridad. ¿Qué entidades o líneas de atención están disponibles para que los ciudadanos reporten dificultades de accesibilidad y reciban acompañamiento? Si nosotros revisamos qué es tu pregunta, que cómo acceden las personas a la información, ¿por qué empecé por el concepto? Porque muchas personas no saben, no aceptan y no se autorreconocen o tienen negación frente a lo que es discapacidad. Precisamente para que puedan comprender la respuesta, deben conocer esa barrera que hay para el autorreconocimiento. Lo que genera la barrera mayor son las barreras actitudinales. Y esto está permeado obviamente por las creencias, la forma de pensar, la personalidad, la forma de ser, la forma de afrontar las situaciones nuevas y difíciles. Y para poder acceder, pues lo primero es que la persona reconozca que tiene un diagnóstico, ¿sí? Y en esa medida
pues va a poder solicitar la garantía de sus derechos. Cuando la persona no sabe su diagnóstico, pues no va a saber qué tratamiento necesita, qué apoyos, también qué derechos tiene. Tenemos 7 tipos de discapacidad. Entonces tenemos discapacidad sensorial, que está tipificada en discapacidad visual, discapacidad auditiva y sordoceguera. Tenemos discapacidad cognitiva o intelectual, discapacidad psicosocial, discapacidad física y discapacidad múltiple. La discapacidad múltiple es la combinación de 2 discapacidades o más. Manizales cuenta con un referente de inclusión muy importante y es la Casa de Cultura de San José. Allí se congregan 5 organizaciones de base, 2 visuales, una auditiva, una cognitiva. ¿Y esto qué nos permite? Tener una interacción y un foco, una focalización de la población importante. Y este año, gracias al contrato que garantiza nuestro alcalde, logramos que esta Casa de Cultura, que es muy concurrida por la población, además sordociega también, pueda tener señalética en braille. Entonces esto también es un paso muy importante para la accesibilidad de la población. Desde tu punto de vista, Manizales es realmente una ciudad accesible para todos. Bueno, aquí para poder responder hay que comprender que la pregunta hace referencia a seres humanos y a lo que hacen los seres humanos, ¿sí? La respuesta. ¿Por qué? Porque es que la accesibilidad no depende de una persona, no depende de un gobierno, porque cada persona tiene su forma de pensar, su forma de interpretar y de asumir las circunstancias. En ese sentido, desde el marco de los 3 puntos que les acabo de mencionar, puedo decir que la ciudad ha progresado en accesibilidad. ¿Que es un tema de largo aliento? Sí. A nivel institucional esa es la respuesta, pero a nivel personal no se distancia tampoco la respuesta. ¿Por qué? Porque precisamente la mayor barrera para la accesibilidad son las barreras actitudinales. Cuando una persona no maneja lenguaje inclusivo, cuando percibe a la persona con discapacidad como lo hablábamos ahora en el lenguaje peyorativo, ¿cierto? Entonces, incapacitado, limitado, tullido, esas palabras que son bastante agresivas e irrespetuosas, pues obviamente eso va a limitar que la persona logre ver lo bueno y lo mejor que tiene la persona con discapacidad. Entonces, depende de los lentes, ¿sí? Entonces, la mayor barrera es actitud. En agosto de este año contamos con 4.160 personas con discapacidad certificadas. Entonces es un tema de dignificación en el trato, de la forma de pensar y relacionarnos con el otro. Y eso se va a notar entonces en nuestro trabajo, en nuestra vida cotidiana. Si represento alguna institución o si tengo que hacer un trabajo y tengo en cuenta la diversidad humana, pues tendré que pensar que hay personas que necesitan mayores apoyos que otras, y ahí van a estar las personas con discapacidad. ¿Piensas que las instalaciones de la universidad son adecuadas para estas personas? La verdad sí, contamos con diferentes rampas, también contamos con un ascensor, varios cruces peatonales. La universidad es bastante óptima en ese aspecto. ¿Has notado si los buses o el cable son accesibles para personas con discapacidad? El cable aéreo sí cuenta con su ascensor. Algunos buses también cuentan con rampa, pero la verdad no son muy eficientes. ¿Sientes que la ciudad está consciente de las necesidades de esta población? La verdad no. Mira la geografía, cómo la gente va a estar consciente de esto. La accesibilidad no es solo infraestructura, es dignidad.